Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta aquí Él nos ha ayudado, Él nos ha guardado. Estamos aquí en su casa de adoración para alabar, bendecir su nombre. No estamos toda la iglesia, pero estamos así, aquí congregados los que teníamos que estar en esta noche, ¿verdad? Porque el Señor tiene palabra tanto para mí como para usted, para como aquel que nos está escuchando en las redes, vía video, vía Facebook Live, ¿verdad? Que el Señor bendiga cada vida, cada hermano, cada amigo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que en esta noche esta palabra que el Señor va a hablarnos, porque también me va a hablar a mí, sea de bendición para tu vida. Y así, hermano, les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 5, 21 en adelante. Marcos capítulo 5, 21. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Y les voy a pedir que se pongan de pie, ¿verdad? Por reverencia a nuestro Padre Celestial, por reverencia a Jesucristo y por reverencia al Espíritu Santo de Dios que está aquí. Gloria a Cristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Y la palabra de Dios la leemos honrando así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. El 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él más. Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban en él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese,
y dijo que se le diese de comer. Padre que estás en los cielos, venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor amado, presentándome delante de tu presencia, Señor, para traer tu palabra que es vida, tu palabra, Señor amado, que transforma, tu palabra que edifica, tu palabra, Señor amado, que da aliento de vida a todo aquel que está necesitado de ti, Jesucristo. Te ruego, Señor, que en esta noche sea usted usándome en una manera grande y especial. Yo le doy a usted la honra y la gloria porque es suya, Señor amado. Pasa carbón encendido sobre mis labios. Úsame como un vaso útil, Padre, para glorificar tu nombre, para que tu palabra llegue, Señor, a cada rincón, a cada hogar, Padre de la gloria, donde están sintonizando, Señor, este canal. Oh, Señor, que tu palabra sea de bendición. Siga usted añadiendo bendición a la palabra. Que esta palabra transformadora, Padre, sea hablando a mi vida, sea hablando a cada uno de mis hermanas y hermanos que estamos aquí en su casa de adoración, y sea transformando cada corazón que está allá, Señor amado, por medio del teléfono, por medio, Señor amado, de la red, Padre. Que reciban bendición con tu palabra, que reciban bendición de lo alto, Padre de la gloria. Esta palabra, Señor amado, que va a venir de lo alto, Padre de la gloria. Oh, Señor, porque usted, Espíritu Santo, hablará por medio de mí. Usted pondrá la palabra en mi corazón y saldrá por mis labios para edificación de nuestra alma, para edificación de nuestro espíritu. Te agradecemos, Señor, y en tus manos encomiendo mi vida y la vida de cada un oyente, Padre. Te alabo y te adoro y te glorifico, Jesús. Gloria a tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. En esta noche, hermano, he traído como tema que el Señor me ha dado, ¿verdad? Iglesia de Cristo, sal a buscar tu milagro, llena de fe, como Jairo y la mujer de flujo de sangre. ¿Por qué el Señor me dio este tema? Porque tú no puedes salir a buscar tu milagro si tú no tienes fe. Hay que tener fe para recibir el milagro de Jesucristo, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice aquí, hermanos, que, ¿verdad?, que le habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Quiero decirle, hermanos, que en los capítulos anteriores, si usted lee en el capítulo 4 de Marcos y 5, hermanos, usted va a ver aquí, hermano, en el libro de Marcos podemos ver y cuenta que el Señor había hecho milagros maravillosos. Podemos ver que el Señor venía ya de hacer milagros. Esta mujer y Jairo ya habían escuchado del Señor Jesucristo. Ya habían escuchado de lo que el Señor había hecho, hermanos, allá cuando hubo la gran tempestad en la barca, que todos se asombraron, ¿verdad? Que parecía que iban a perecer, porque la barca, había una tempestad muy grande y la barca se asomaba, se movía de aquí para allá y allá para acá. Pero el Señor, que es dueño de los vientos, el Señor que es dueño de la vida, mandó él a callar al viento y le dijo: quieto. Y la barca, hermanos, entonces dejó de moverse. Cuando el Señor salió de la barca, vino y llegó a un lugar de los gadareros. Y ahí había, dice la palabra de Dios, un hombre con un espíritu inmundo que lo atormentaba. Dice que pasaba en los cementerios, porque el tormento de él, hermano, era grande. Cuando una persona está poseída, el tormento de esa persona es grande. Pero dice que tenía un espíritu inmundo. Pero, hermanos, cuando el Señor vino y le dice al espíritu inmundo que salga, el Señor le pregunta al espíritu inmundo y le dice: ¿cómo te llamas? Y el espíritu inmundo contesta y le dijo: Legión, porque somos muchos, le dijo. Significa que el Señor vino y liberó a un hombre que estaba, hermano, poseído
por una legión de demonios, por una legión de espíritus inmundos. Y legión, hermano, no se puede contar cuando usted dice legión. Es infinidad de demonios. Y el Señor vino y lo liberó. Entonces esta mujer, hermano, y Jairo habían escuchado ya de lo que Jesucristo había hecho en la tierra del Garadero. Pero como hay siempre, ¿verdad?, gente mal agradecida, ellos vinieron, hermanos, y cuando vieron que el Señor había hecho este milagro, la gente le empezó a decir al Señor que se fuese del lugar. No lo querían más allí. No lo querían allí para nada. Y el Señor, hermano, tuvo que salir de aquel lugar. Pero fue de beneficencia que el Señor saliera de aquel lugar, porque dice la palabra de Dios que había una gran multitud esperándole con gozo. Unos lo rechazaban diciéndole vete, y otros estaban esperando ansiosamente para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Jairo era uno de ellos que estaba esperando por el Señor Jesús, y también la mujer de flujo de sangre. Gloria a su nombre. Ponga cuidado, hermano, que de las principales características de este pasaje bíblico, que el poder transformador de Jesucristo llega a nosotros a través de la fe. Si tú no tienes fe, el poder transformador de Jesucristo no va a llegar a tu vida, porque tienes que tener fe para que el Señor obre en tu vida. Aunque el Señor quiera hacer milagros en tu vida, aunque el Señor quiera restaurar tu vida, aunque el Señor quiera sanarte, y aunque el Señor quiera libertarte, si tú no tienes fe, Dios no puede hacer estas cosas en ti. Tiene que haber una fe, porque eso es lo que había en esta mujer y en este hombre. Tanto así como en el caso de la mujer como en el de Jairo. Los asuntos aquí eran muy diferentes, hermanos, pero con una cosa en común: los dos tenían fe. Porque Jairo buscaba al Señor, porque le dijo: mi hija está agonizando. Eso fue lo que Jairo le dijo. Su hija no había muerto todavía. Él le dijo: mi hija está agonizando. Y la mujer de flujo, ella andaba buscando sanidad y salvación para su alma. Y vemos aquí, hermano, que los dos tenían la misma fe en común. Cuando tú tienes fe en el Señor Jesucristo, el Señor honra tu fe, porque dice su palabra que Él honra a los que le honran. Y si tú le crees al Señor Jesús, Él te va a honrar a ti, me va a honrar a mí, y va a honrar a todo aquel que crea su palabra, porque Él honra a los que les honra. Él honró la fe de Jairo y honró la fe de la mujer con flujo de sangre, porque ellos tenían una fe grande en el Señor Jesús. Ellos sabían que el Señor Jesús había calmado la tempestad, y sabían que el Señor Jesús había liberado a un hombre que estaba poseído. Y ellos dijeron: si el Señor ha hecho esto, el Señor puede sanarme a mí. El Señor puede sanarte a ti de cualquier enfermedad. No importa cualquier enfermedad que tú tengas, el Señor puede sanarte. Puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad incurable. Nosotros tenemos al excelente doctor de doctores, al que todo lo puede, al que murió en la cruz del Calvario y llevó las enfermedades a la cruz del Calvario, dice su palabra. Hay que creerle al Señor Jesús. Si queremos que el Señor nos honre, tenemos que creerle. Tenemos que creerle sin dudar que para Él no hay nada imposible, hermanos. Hay siempre dos circunstancias que llegarán a tu vida, y una de ellas es: o le aceptas o le rechazas.
Tú decides, hermano. Yo decido. Porque lo que pasó aquí cuando el Señor vino y libertó a este ganadero, no le aceptaron, lo rechazaron. Aún viendo el milagro mayor que el Señor había hecho, hermanos, lo sacaron del lugar y el Señor tuvo que irse. Porque el Señor no se queda donde no lo anhelan, donde no lo necesitan, donde no reconoce la persona que necesita a Jesucristo. El Señor no se queda allí. Para que el Señor se quede, tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que aceptarlo y tú tienes que no rechazarlo. Tú tienes que decirle: Señor, te necesito. Gloria a Cristo. El Señor no va a llegar a tu vida a la fuerza, hermano. Tú tienes que buscarle. Tú tienes que salir al encuentro de Jesucristo, porque Jesucristo salió a buscar a las almas perdidas. Desde ese momento que Jesucristo fue crucificado allí en el madero, desde ese momento Jesucristo está esperando para que las almas le busquemos. Y en este caso le rechazaron los ganaderos. ¿Y qué pasó después, hermano? Después que los ganaderos vieron todo esto, dice en el versículo, dice en San Marcos 5:17, ahí atrásito, dice que y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea que unos le rogaron que se fuera. Unos le rogaron que se fueran, mas otros, hermanos, le estaban esperando. 5:17 de San Marcos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea que aún viendo que el Señor había hecho milagros, oiga bien, no le rogaron, dice. O sea que el Señor se quería quedar, seguir haciendo milagros, porque el Señor sabía que había mucha necesidad allí. Pero como le dijeron que se fuera, el Señor tuvo que salir de ese lugar. Pero cuando alguien le rechaza al Señor, hay alguien que lo está esperando con gozo. Gloria a Cristo. Porque dice, y cuando volvió Jesús, dice, le recibió la multitud. O sea que después que los ganaderos le rechazaron y le dijeron que se fuera, había una grande multitud, dice, con gran gozo, porque todos le esperaban. Estamos ahí en el 21. Le esperaban, dice, con el fin de acercarse a él e invitarle a entrar a su casa para recibir el milagro. Para que tú recibas el milagro, tú tienes que invitar a Jesucristo a venir a tu casa. Y no estoy hablando de la casa material, estoy hablando de la casa espiritual, que es tu corazón. Tú quieres un milagro de Jesucristo, invítale a que entre a tu corazón, y entonces tú recibirás el milagro. Porque si ustedes se dan cuenta aquí, hermanos, en San Marcos 5:22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, y ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo no había llevado la hija ahí donde estaba Jesús. Jairo le estaba invitando al Señor Jesús que viniera a su casa a poner las manos para que su hija fuera sana. Significa, hermanos, que Jairo, desde que salió desde la sinagoga, porque dice que salió de la sinagoga, salió ya con una fe activada, con una fe activada, creyéndole que el Señor podía hacer el milagro. Nadie va a salir a buscar su milagro sin antes no creerle al Señor Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, amigo, que me estás escuchando, cuántas veces Jesucristo ha venido cerca de ti para que tú te acerques a Él y le invites a entrar
¿Cuántas veces tú le has rechazado? ¿Cuántas veces tú le has dicho, Señor, ahora no? Ahora no estoy listo, Señor. Será en otro tiempo. No, Señor, ahora estoy muy ocupado. Oh, no, Señor, es que ahorita me estoy deleitando los placeres del mundo. ¿Cuántas veces tú le has puesto una excusa al Señor? Y tú sabes que tú excusándote, diciéndole al Señor, no, tú lo has rechazado. ¿Cuántas veces el Señor ha querido hacer el milagro en tu casa? Pero tú lo has alejado de tu casa. El Señor ha estado a punto de entrar en tu casa y tú mismo le has cerrado tu puerta. Tú le has cerrado su corazón. Y el Señor Jesús no se va a meter a la puerta, a la casa de alguien, a la fuerza. Porque Él está viniendo para la casa de Jairo. Porque Jairo lo estaba invitando. El Señor no andando en la multitud no dijo, oh, yo me voy a ir a meter a la casa de Jairo, porque hay alguien allá agonizando. No, el Señor no dijo eso. Fue Jairo que vino y le dijo al Señor que fuera a su casa. Y por eso el Señor iba camino a la casa de Jairo. Porque el Señor iba a hacer el milagro que Jairo estaba esperando con tanta fe. El Señor quiere hacerte el milagro en esta noche. Porque por cuánto tiempo tú has esperado. ¿Cuánto tiempo tú has esperado por el milagro? Pero tú no has salido a buscar a Jesús. Tú te has quedado en tu casa y tú estás esperando el milagro en tu casa. Para que tú recibas el milagro, tú tienes que salir a buscar el milagro. Y el milagro donde lo vas a encontrar es en la casa de adoración a Dios. Tú no vas a encontrar el milagro en un bar, porque Dios no va a andar en un bar. Tú no vas a encontrar el milagro en una fiesta. Tú vas a encontrar el milagro donde Jesucristo está. Y Él está aquí en esta noche. Y Él te dice, sal y busca el milagro que por tanto tiempo tú has esperado. Jesucristo no va a ir a dejarte el milagro a tu casa. Él quiere que tú salgas y lo busques. Él quiere que tú salgas y lo busques, pero que vengas con fe creyéndole. Gloria a Cristo. Porque de nada te serviría venir a buscar el milagro si vienes con una fe tibia. El Señor quiere que tú le creas al 100%, no al 99.9, sino al 100%. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Dios ya había demostrado su poder y las maravillas, libertando a este hombre, calmando la tempestad. Y por eso fue que esta mujer y este hombre salieron al encuentro de Jesucristo a buscar el milagro que ellos esperaban, que ansiaban con todo su corazón. Y sigamos leyendo aquí donde dice Marcos 5:22, y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, oiga bien, y dice que le rogaba mucho. O sea, cuando usted ruega y dice mucho, significa que le rogó varias veces. No dice le rogó. A veces nosotros rogamos una vez y creemos que con esto basta. Hay que rogar mucho. Porque dice que Jairo le rogaba, dice mucho, diciéndole, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando tú salgas a buscar tu milagro, tienes que salir con 3 actitudes. Y esas actitudes tienen que ser actitudes positivas. Y una de esas actitudes positivas es que tú tienes que salir con fe activada. Que desde que yo salgo de mi casa, yo vengo ya con una
con una fe activada, creyéndole al Señor que yo voy a recibir mi milagro, creyéndole al Señor que el Señor va a estar aquí esperando por mí para que yo reciba mi milagro. Tú no vas a salir de tu casa y tu fe, media fe, la vas a activar en el camino. Porque como puede ser que se te active en el camino, puede ser que no se te active. Entonces tiene que salir uno ya con una fe activada, creyéndole que obtendrás el milagro que saliste a buscar y que lo obtendrás. Mira lo que dice en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jairo y la mujer con flujo de sangre salieron con esa fe, sabiendo y teniendo la convicción que Jairo convencería al Señor, porque el Señor conocía la fe de Jairo. Que el Señor, al ver la fe de él, Jairo sabía que el Señor, al ver la fe de él, el Señor no le iba a negar ir a su casa. Número 2, tienes que venir con humildad. Porque si ustedes ven, este hombre no era cualquier hombre. Dice que era uno de los principales de la sinagoga. Era un hombre importante en medio de la sociedad. Pero ¿sabe qué, hermano? Él vino al Señor Jesús con humildad. Amén. En el caso de Jairo, él no le importó su estatus social, de que era un hombre importante en la sociedad. Él se olvidó de su posición, de sus estatus, y reconoció que él necesitaba a Jesucristo para que le hiciera el milagro en la vida de su hija. Este hombre, hermano, salió lleno de valor y salió con mucha fe a buscar su milagro. No sé, hermano, cuál es tu condición. No sé cuál es tu condición, querido hermano, querido amigo, querido oyente. Pero Dios te dice en esta noche: ve y busca tu milagro, porque me encontrarás. Porque Jairo y la mujer con flujo de sangre salieron y encontraron a Jesús. Y dice: me encontrarás, dice el Señor, y me hallarás. Gloria a Cristo. Jesucristo, en Jesucristo está mi milagro y está tu milagro. No está en los doctores terrenales, no está en el hombre, sino en Jesucristo, el dador de la vida, el que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, el que te compró a precio de sangre, el que dice que llevó toda enfermedad y toda dolencia a la cruz del Calvario, el que te dice que por su llaga tú y yo fuimos sanados. En Él está tu milagro. Yo vine a hablarte de Jesucristo. Él es el milagro para tu vida, para que tú vivas una vida llena en plenitud, una vida llena en esperanza, una vida llena en santidad, una vida llena en gratitud para Dios, y una vida llena en obediencia a Dios. Es evidente, hermano, es evidente que hay otra, aparte de la activación de la fe activa, de la humildad, también hubo humillación en este varón. Él se humilló porque no rogó al Señor solo una vez. Dice que le rogaba mucho. ¿Cuántas veces tú y yo rogamos al Señor una sola vez y creemos que el Señor nos va a escuchar? Y aparte de eso, falto de fe. ¿Tú crees que el Señor nos va a escuchar cuando paramos de rogarle?
salto de fe. Hasta mucha misericordia tiene el Señor de nosotros. Hasta mucha. Porque no hemos aprendido a humillarnos ante su presencia. Creemos que basta con una sola vez de rogar. No, el Señor te dice en esta noche, ruega mucho, como rogaba Jairo. Eso es lo que el Señor quiere. Que si tú quieres ver el milagro, aparte de la fe activada, tú tienes que humillarte y tienes que venir con humildad a rogar al Padre de la vida. Dice aquí la palabra que Jairo vino a Jesús y se postró a sus pies. A veces queremos milagros. A veces queremos recibir milagros de Dios parados, sin tener que haber doblado rodillas. El Señor te dice en esta noche, queremos ver el milagro. Dobla tus rodillas. Gloria a Cristo. Clama. Humíllate. Activa tu fe. Gloria a Cristo. Ruega a mí y yo te daré, dice el Señor, tu milagro. Parado sin oración, tú no vas a recibir el milagro que tanto anhelas. Tienes que postrarte. Tenemos que postrarnos a los pies de Cristo. Porque dice que este hombre se postró a los pies de Cristo. Pero tú me vas a decir, pero ¿cómo yo me puedo postrar a los pies de Cristo si no lo tengo aquí enfrente? Sé que no vemos al Señor, pero su presencia está aquí porque Él es espíritu. Gloria a Cristo. Entonces tú vienes y te arrodillas al Espíritu de Dios y tú te haces la idea que tú estás arrodillada a sus pies. Por eso es que muchas veces yo le digo al Señor, yo me humillo a tus pies. Yo me humillo a tu presencia, Señor. Le estoy diciendo al Señor, no te veo, pero tu Espíritu está aquí. Y yo sé que estás aquí y que tú eres real. Y el Señor tiene, hermano, pies. Usted sabe que el Señor tiene pies. Entonces, arrodillémonos a los pies de Cristo. Es un estilo de humillación. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no se hubiera humillado ante la presencia de Dios? Aunque él hubiera tenido la fe, pero si no se hubiera humillado. Muchos tenemos la fe, pero no hay humildad en nosotros. Y no hay humillación. O muchos se humillan, pero no tienen la fe. Y muchos son humildes, pero no se humillan y no tienen la fe. Tienen que ir las tres cosas de la mano. El Señor, cuando tú vienes y te humillas a sus pies de Él, no hay manera que el Señor va a rechazar tu ruego. Porque si ustedes se dan cuenta aquí, hermano, dice que este hombre se arrodilló a sus pies, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La fe de Jairo era tan grande, hermano, y él sabía con plenitud que el Señor Jesús tenía el poder no solo de sanar enfermos, sino de levantar muertos. Gloria a Cristo. El Señor da vida. Amén. Él resucita. Él restaura. Y el Señor estaba aquí, hermanos, escuchando la súplica de Jairo. Mira lo que dice el 24. Sigamos ahí. Fue pues con él, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaba.
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien, le iba peor. O sea que después de que Jairo le rogó al Señor, el Señor no se hizo el duro, dice que salió. Pues fue con él, dice. Pero siempre le seguía una gran multitud. Pero cuando el Señor iba a la casa de Jairo, oiga bien, cuando el Señor iba a la casa de Jairo, dice, pero una mujer que hacía hace 12 años de flujo de sangre y había sufrido mucho de médico, dice, oiga, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea que le salió al encuentro a la mujer también. O sea, Jairo iba contento ya que el Señor iba para la casa de él, para poner las manos sobre su hija, para que fuera sana. Pero alguien más con una fe activa salió al camino de Jesucristo en ayuda, a pedir ayuda. Porque mira lo que dice aquí en el 27. Mira lo que dice en el 27, hermano. Y dice así: y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ve que esta mujer salió. ¿Qué hizo a esta mujer salir a buscar a Jesús? ¿Qué usted cree, hermano, que esta mujer la hizo salir? Porque dice que ella había escuchado de Jesús. Ella ya había escuchado de las maravillas que Dios había hecho. Y ella dijo, pues iré y lo buscaré. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer, hermano, estaba privada con este flujo de sangre. Ella estaba privada, hermano, de salir. ¿Por qué? Cuando las mujeres, en el libro de Levíticos, cuando las mujeres andaban con el periodo o estaban así con flujo, hermano, eran como inmundas. Ellas no podían, hermano, contagiar a nadie más. Pero esta mujer tenía ya 12 años, hermana, de estar alejada, de ir a buscar de la presencia de Dios, porque ella no podía entrar a su casa de adoración, porque era inmunda, no se lo permitía la ley. Pero entonces, cuando ella escuchó de Jesús, ella vino y reconoció que era inmunda y salió en la búsqueda, en medio de la multitud, a buscar a Jesús. Y la pregunta que yo me hacía y me decía el Espíritu Santo: ¿por qué tú crees que ella salió a buscarme? ¿Por qué salió ella? Porque ella tenía la fe activada. Porque ella tenía fe que a pesar de 12 años de flujo, de azote, de una enfermedad incurable, ella sabía que su fe, porque ella había escuchado de Jesús, su fe se le activó y ella sabía que iba a recibir el milagro después de 12 años. Su fe era tan grande, hermano. Es muy curioso, y se me hizo a mí curioso, que aquí en el versículo 28 ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Se da cuenta de la fe tan grande de esta mujer. Ella decía entre sí:
si tan solamente tocar el manto del Señor seré salva. Ella no dijo, si el Señor viene y me toca a mí, yo seré salva. No, ella dijo, si yo le toco tan siquiera su manto, yo seré salva, dijo ella. Gloria a Cristo. Su fe era tan grande que bastaba con que ella creía que tan solo, yo no sé si ella se le prendió al Señor de su mano así, se le prendió del manto así, no lo sé, hermano, pero dice que le tocó el manto. Pudo ser que ella entre medio de la multitud arrastrándose, en medio de la multitud ella llegó y logró apenas tal vez con la puntita del dedo tocar el manto del Señor, pero bastaba con que lo tocara, porque su fe iba activada. Y dice la palabra que ella sí decía, si tan solamente tocare su manto seré salva. Ella quería ser, hermana, salva, y también quería ser sana de su enfermedad. Pero ella sabía que lo más importante para ella era ser salva, porque en ningún momento cuando ella dijo, si tan solamente tocar el manto seré sana, ¿verdad que ella no dijo así? Dijo, seré salva. Es necesario que la salvación llegue a nuestras vidas para que haya sanidad completa en tu cuerpo, tanto del alma como del espíritu, como de la enfermedad que te agobia. Gloria a Cristo. Porque ella lo que andaba diciendo, seré salva si le toco. Muchas personas, hermanos, queremos que nos llegue la sanidad del cuerpo físico, pero no queremos la salvación de Jesucristo en nuestras vidas. No le queremos aceptar como nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas. Yo me preguntaba y yo me decía cuando el Señor me hablaba en esta palabra esta mañana, y me decía, y yo le decía, Señor, si tú me preguntaras ¿qué tú quieres, Eunices? ¿Tú quieres ser salva o quieres ser sana de la enfermedad? El Señor me hacía esa pregunta. ¿Qué tú pedirías? Ahora yo te pregunto a ti, hermano, hermana, amigo que me escucha, oyente que me escucha, si el Señor te dijera en esta noche, ¿qué tú quieres recibir? ¿Cuál es el milagro que tú quieres recibir en esta noche? ¿Tú quieres recibir en esta noche el milagro de salvación? ¿O tú quieres recibir el milagro de sanación de cualquier enfermedad? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Yo le decía, Señor, tu salvación. Gloria a Cristo. Yo escogería tu salvación. Porque si yo alcanzo la salvación de Cristo, hermanos, si muero, dice, muero para Cristo, ¿verdad? Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. O sea que es ganancia. Cuando tenemos la salvación, aceptamos la salvación de Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador, hay ganancia. Pero ¿de qué te serviría a ti, oyente, amigo, hermano, si tú decidieras en esta noche, yo prefiero sanidad de una enfermedad física? ¿De qué te serviría que Dios te sanara de una enfermedad cuando tu alma se perdería? Iría a lugar de tormento. Esta mujer, aparte de la fe que ella tenía tan grande, era una mujer sabia, porque ella decía, si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva. A ella lo que más le interesaba era salva. No importaba si se moría del flujo de sangre. Ya ella ya estaba
12 años de una enfermedad, ya ella estaba esperando lo que Dios quisiera. Pero ella quería alcanzar la salvación primero. Sigamos leyendo ahí. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que creerle al Señor. Y seguimos ahí leyendo en Marcos 5, 30. Y dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras, mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Hermano, el Señor sabía. Porque el Señor se conocía a Él mismo. Él se conoce a Él mismo. Y Él te conoce a ti. Y me conoce a mí. No importa en medio de la multitud que tú estés. Tu Dios te conoce. Mi Dios me conoce. Y Él decía, ¿quién me ha tocado? Pero los discípulos le decían, Señor, todo el mundo te aprieta. La multitud te aprieta. ¿Cómo tú te puedes preguntar quién me ha tocado? Pero conociendo al Señor mismo, que poder, oiga bien, poder de salvación salió de Él. Y sanidad había salido de Él. Decía, ¿quién me ha tocado? Y dice en el 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Usted cree, hermano, que el Señor miraba por querer averiguar quién lo había tocado? No, hermanos, el Señor ya lo sabía. El Señor sabía que Él estaba en medio de una gran multitud. Pero de esa multitud había, aparte de Jairo, porque el caso de la mujer con flujo de sangre es diferente. La mujer con flujo de sangre fue que tocó al Señor. En medio de una multitud, el poder de Dios salió de Él. Poder de salvación y poder de sanidad para aquella mujer que andaba la fe activada. El Señor sabía que esta mujer estaba sufriendo por 12 años de flujo de sangre. El Señor sabía que ella había venido a buscarlo, porque el Señor lo sabe todo, hermano. No hay manera que tú y yo nos podamos esconder de Dios. No hay manera. Pero el Señor quería que la multitud se diera cuenta que poder de salvación y sanidad había salido de Él. Que en medio de esa multitud que lo perseguía, que lo apretaba, había una sola persona con una fe activada. El Señor lo sabía, porque lo sabe todo. Pero ¿sabe por qué el Señor empezó a mirar alrededor para ver quién había hecho esto? Porque el Señor sabía perfectamente quién lo había tocado. Pero el Señor preguntaba, ¿quién me ha tocado? Porque el Señor quería saber. Quería que la mujer se identificara con Él. El Señor quiere que tú y yo nos identifiquemos con Él. El Señor quería que esta mujer diera testimonio de la obra y de la maravilla que Jesucristo acababa de hacer en la vida de ella. El Señor no quería que esto quedara así, hermano, como a quietas. El Señor quería que la multitud supiera que Él tenía el poder de hacer el milagro a todo aquel que tenía la fe activada.
Cristo. El Señor se dio cuenta. El Señor se dio cuenta que no eran los apretones, hermano, de la multitud, sino que alguien con mucha fe había tocado su manto. El Señor quiere que en esta noche, el Señor sabe tu problema, el Señor sabe tu preocupación, tu dificultad, tu agonía, tu sufrimiento, tu enfermedad. Tal vez estés como la mujer de flujo de 12 años. Tal vez tú tengas más años, tal vez tú tengas menos años. Pero el Señor quiere que tú vengas y con tu fe le toques. Que tú le digas: Señor, aquí estoy, te toco. Levanto mi mano. Yo sé que levantar mi mano, Señor, yo recibiré sanación. Yo sé que levantar mi mano, Señor, porque yo te creo, yo recibiré, Señor amado, salvación para mi vida. El Señor quería que esta mujer se abriera con Él. La mujer sabía. Tú y yo sabemos cuando el Señor hace cosas en nuestra vida. Que mire lo que dice en el 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dice que se postró, ¿verdad? Dios quiere que nos postremos. Jairo se postró a Dios a sus pies. Y dice que la mujer vino y se postró a Dios. Se postró a Dios, dice, y le dijo toda la verdad. El Señor está esperando que tú y yo nos postremos a su presencia y le digamos toda la verdad. Él ya la sabe, pero Él quiere que tú vengas y se lo digas. Señor, me está pasando esto, tengo esto, he pecado en esto, Señor, no he pedido perdón por esto, no he perdonado a mi hermano, Señor, pero aquí estoy, perdóname. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Que nosotros vengamos y nos postremos, postremos y le declaremos toda la verdad. Asumo, hermanos, que esta mujer le confesó al Señor todo. ¿Y sabe por qué asumo que le confesó primeramente sus pecados? Y me imagino que le dijo: Señor, soy pecadora, soy inmunda, reconozco que te necesito, reconozco que he confiado en hombres, porque ella anduvo gastando todo su dinero en doctores terrenales, y en vez de ir, dice la palabra, en mejora, iba de peor. Entonces ella vino y reconoció, hermanos, que el dador de la vida era el único que podía hacer el milagro en ella. Entonces vino ella y le confesó todito. Y desde ese momento, hermano, que ella vino y le confesó todo, vino la diferencia en la vida de ella. Porque entonces esta mujer se movió con valentía, confesándole a Dios todo. Le dijo toda la verdad. Reconoció que necesitaba a Jesús y dejó de confiar en el hombre para confiar en Dios. Y me imagino que le contó también: Señor, llevaba 12 años, porque cuando ella vino y le contó todo, ya el Señor había hecho el milagro. Y le contó: Señor, le dijo, 12 años con flujo de sangre, pero yo decía en mi corazón: Señor, si tan solo tocare tu manto, seré salva. Si tan solo tocare tu manto, seré salva, Señor. Eso es lo que yo venía diciendo. Eso es lo que yo venía diciendo, Señor, en el camino. Salí de mi casa diciendo eso, Señor. Si tan solo tocare tu manto, seré salva. Gloria a Cristo. Y el Señor vino y le dijo: mira lo que le dijo el Señor en el 34.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se da cuenta? Ella tuvo que haberle confesado al Señor sus pecados para que Él le haya dicho: tu fe, hija, tu fe te ha hecho salva. O sea que la mujer alcanzó salvación y después le dijo: ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Cristo. La mujer recibió 2 milagros ahí: salvación y vida eterna, y sanidad para su enfermedad. Y seguimos leyendo en el 35. Y dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero oiga bien, el Señor tan misericordioso, y le dijo al hombre: pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Gloria a Cristo. El Señor allí mismo le estaba dando fortaleza y le dijo: no vayas a dudar, no dudes, no dudes, solo cree. Tú saliste creyendo de tu casa a buscarme. Te han venido a dar la mala noticia de que tu hija murió, pero el Señor le dice: no temas, cree solamente, sigue creyendo, sigue creyendo. El Señor te dice en esta noche: no importa la noticia que el doctor te haya dado, no importa si estás hospitalizado ahí muriendo del coronavirus o de cualquier otro tipo de enfermedad, el Señor te dice: cree. Créeme, te dice el Señor, porque yo soy un Dios de milagros. Yo soy el Dios de milagros. Yo soy el Dios que resucita a los muertos. Yo soy el Dios que da vida. Yo soy el Dios que te levanta de esa cama. Yo soy el Dios que te sana. Pero dice el Señor: no dudes. Soporta tu azote. Soporta tu azote. No temas, te dice el Señor en esta noche. Créeme. Créeme. Porque no hay nada imposible para mí, dice el Señor en esta noche. Gloria a Cristo. Dice su palabra que lo que para el hombre le es imposible, dice que para Dios es posible. Qué hermoso es el Señor. El Señor no quiere que nuestra fe, hermano, decaiga por las circunstancias de la vida, por los problemas, por las situaciones, porque no tenemos trabajo, por una enfermedad. El Señor no quiere que nuestra fe decaiga. Y Él nos dice en esta noche: no temas, solo sigue creyendo. Sígueme creyendo. Y dice en el 37, dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Por qué a veces, hermanos, tú y yo nos alborotamos de las malas noticias? Cuando el Señor te dice: teme. Cuando el Señor te dice: no temas, cree solamente. Pero a veces hacemos alborotos en medio de las circunstancias de la vida. Eso no es lo que el Señor quiere, que lloremos ni que nos alborotemos. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes con esa fe activada. Mira lo que dice. Mira lo que dice, hermanos, en el libro de Marcos. 1 Pedro 1:7 dice: la fe de estos hombres, hermanos, cuando a este hombre le vinieron a dar la noticia de que su hija había muerto, el Señor ya sabía que la hija de él había muerto ya.
Pero el Señor quería probar la fe de Jairo. Mira lo que dice en 1 Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos, se prueba con fuego, pero hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. Dice el Señor que nuestra fe tiene que ser probada. Y dice que tiene que ser más probada, mucho más que el oro. Y dice que aunque el oro sea perecedero, hermano, tiene que ser pasado por fuego. Nosotros es necesario que pasemos por fuego. Es necesario que nuestra fe sea probada para que nosotros le creamos al Señor y podamos crecer espiritualmente, creyéndole a Dios en todo tiempo. En tiempos de problemas, en tiempos de no problemas, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de sanidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de trabajo y en tiempos de desempleo. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es necesario que nuestra fe sea probada. Y dice en el 40: y se burlaban de él mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y dice: y tomando la mano de la niña, oiga bien, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi. El Señor te dice en esta noche: a ti te digo, levántate. Levántate en esta noche. Levántate de ese postrado donde tú te encuentras. Levántate ahí de esa pobreza donde tú te encuentras, de esa pobreza espiritual. Levántate ahora. Talita Kumi, te dice el Señor: levántate. A ti te digo, levántate. El Señor quiere que nos levantemos en esta noche. El Señor quiere que tú y yo nos levantemos en esta noche. El Señor no quiere, si hablamos espiritualmente, el Señor te está diciendo en esta noche: Talita Kumi, levántate. A ti te digo, levántate. Levántate de la muerte espiritual. Porque hay muerte física. La de esta niña era muerte física. Pero vemos muchos que estamos en las iglesias y nos llamamos cristianos y nos llamamos hijos de Dios y estamos muertos espiritualmente. Y me va a decir usted, hermana Eunice: pero ¿cuándo uno sabe usted que uno está muerto espiritualmente? Es cuando tú ya no oras. Es cuando tú ya no lees la palabra de Dios. Es cuando tú ya no tienes deseo de venir a la iglesia. Es cuando tú ya no tienes deseo de evangelizar, de decirle allá a aquel perdido que anda en el mundo: Cristo te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario y quiere darte salvación y vida eterna. Es aquel que no quiere hacer la obra de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuántos hermanos ahora con esta epidemia? ¿Cuántos están muertos espiritualmente? Muchos estaban muertos anteriormente. El Señor me decía: muchos estaban muertos antes de la epidemia espiritualmente. Pero hay muchos que han muerto definitivamente espiritualmente. Porque este tiempo que Dios nos permitió que estuviésemos en casa, era para que saliéramos de la muerte espiritual. Era para que resucitáramos en Cristo Jesús, para que nos levantáramos de la muerte espiritual. Y el Señor te dice en esta noche: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. A ti, querido hermana, querida familia, querido oyente, querido amigo,
Si tú te has desviado de las cosas de Dios, si tú le has dado la espalda a Dios, el Señor te dice en esta noche, a ti te digo levántate, a ti te digo levántate. Viene juicio sobre esta tierra, viene juicio sobre esta tierra. Y es necesario que nos levantemos, es necesario que nos levantemos de esa muerte espiritual. Es necesario que en esta noche resucitemos, que nos dejemos resucitar por el dador de la vida. Quiero leerle un último versículo antes de terminar esta palabra. Y es en Efesios 5:14 y dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor nos está hablando en esta noche. El Señor no quiere que tú te pierdas, querido amigo, querido hermano. El Señor no quiere que tú te pierdas. Y Él te está hablando a tiempo. Yo solo estoy hablando lo que el Señor puso en este día en mi corazón. Y me hizo hacer nota para que no olvidase. Pero Él te dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo quiere alumbrarte. Cuando el Señor nos dice, levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo, es porque cuando alguien muere, hermano, ya no ve luz, está muerto. Pero el Señor te dice en esta noche, levántate tú entre los muertos y te alumbraré, dice el Señor. Porque el Señor es lumbrera a nuestro camino. El Señor es la lámpara a tus pies. Y Él quiere levantarte. Él quiere levantarte de ese sueño espiritual. Si has estado dormido, si sientes que te estás durmiendo, es necesario que en esta noche te levantes. Voy a hacer una oración en esta noche. Oh Padre, Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba. Señor, prometí que iba a ser tu voluntad. Prometí a tu Espíritu Santo que yo hablaría tu palabra tal como la pusiste en mi corazón, Señor amado. No le he quitado ni le he puesto a lo que tú me pusiste, Señor. Oh Señor, porque tú en esta noche estás hablando. Tú estás hablando a la humanidad, Señor, entera. Tú estás hablando a tus hijos para que despertemos del sueño espiritual, para que nos levantemos de ese estado postrero, Señor amado, donde nos encontramos. Porque tú quieres dar vida y vida eterna. Tú has venido, Señor amado, a dar salvación y vida eterna. Y yo ruego misericordia y Padre de la gloria,